Abrir la Biblia en dos pasajes, Jeremías capítulo 33, Jeremías 33 y 2 de Corintios 3:18. Esta es la séptima conferencia de la serie La sanidad del alma. La sanidad del alma. Estamos en nuestra séptima conferencia analizando la forma en la que Dios está tratando nuestra vida interior, restaurando, renovando, cambiando, vendando, untándonos medicina de lo gravemente enfermo que estábamos cuando venimos a la cruz de Jesucristo. Antes de leer Jeremías 33, versículos 6 al 8, y 2 de Corintios 3:18, les recuerdo que cuando hablamos de sanidad, damos a entender en el mundo, pues de que algo está mal, lógicamente, externamente. Si tú dices, fui curado, fui sanado, implicas o das a entender de que tenías un problema físico. Pero cuando venimos a la Biblia, encontramos muchas veces la palabra sanidad y Dios dice, te voy a sanar, te voy a dar medicina. Y la Biblia usa la palabra sanidad la mayor parte de las veces para referirse a las enfermedades del alma, de la mente y del espíritu. O sea, así como podemos adquirir una enfermedad externa y te puedes enfermar del hígado, de la mente, un trancazo, una herida subcutánea, etcétera, etcétera, la Biblia es el único libro que nos revela que existen enfermedades del alma. Y algo curioso, en los últimos años los médicos han descubierto a través de la medicina psicosomática que es increíble la forma como la mente afecta el cuerpo. En otras palabras, tú te puedes enfermar del estómago o puedes tener alguna colitis no producida por ninguna bacteria ni por ningún virus, sino por tu estado emocional, simplemente. Te puedes enfermar del hígado, te puedes enfermar del corazón, te puedes enfermar de los pulmones con algún estado mental negativo, y esto nos muestra la influencia y el poder de la mente sobre nuestros órganos internos. Así que hay mucha gente que se le llama hipocondríaca, o sea, gentes que siempre están enfermas de todo, toman chochos de todo, medicinas de todo, y te dice la persona hipocondríaca, me duele la cabeza, y tú le das una pastilla que no tiene nada, ni siquiera es mejoral, es puro polvo, y se la toma, llega a sugestionarse la persona que la medicina lo está sanando, cuando realmente ella está siendo sanada por autosugestión y creer que esa pastilla le está aminorando el dolor de cabeza. Entonces, la medicina psicosomática comprueba que realmente dentro de nosotros existen enfermedades mucho más graves que las enfermedades orgánicas o externas. Entonces, la Biblia nos muestra que cuando nos toma Dios, cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando crees en la cruz del Calvario como el lugar, el medio, la forma en la que Dios pone ahí a su Hijo, Dios crucifica a su Hijo para que Él pague por ti y por mí con su sangre por tus pecados. De ese momento en adelante comienza el proceso de la sanidad interior. Comienza Dios a tratar con tus traumas, con tus complejos, con tus temores, con tus angustias, etcétera, etcétera. Y como toda sanidad, toma un proceso. Así pues, el propósito de Dios es sanarnos interiormente para poder funcionar mejor. Muchos de ustedes tienen 5 años en Cristo. Hay otras mujeres que tienen 10 años en Cristo y no han sido sanadas de sus chismes, no han sido sanadas de sus críticas, no han sido sanadas de sus murmuraciones, no han sido sanadas de su amargura, de su rencor. Todavía odian al marido, ya pasaron 4 años y lo siguen odiando a la mamá, siguen odiando a la suegra, siguen teniendo problemas no resueltos emocionales. Y la Biblia dice que cualquier persona que funciona de esa manera está estancada. No ha querido consolación,
no ha querido medicina, no ha querido que el Espíritu Santo vende sus heridas. Y así te puedes pasar 15, 20 años y tal vez descubrir que a lo mejor ni cristiano eras. En Jeremías 33, versículo del 6 al 8, dice la Biblia: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Observen ustedes el proceso de Dios. Dice la Biblia: voy a traer a tu vida sanidad y medicina. Y quiero decirles que fuera de la palabra de Dios no hay medicina. Porque es la Biblia la medicina de Dios. La palabra de Dios dice en Proverbios: he aquí con tu palabra, y tu palabra es como medicina a mi cuerpo y a mis huesos. Cuando nosotros vivimos en la palabra, memorizamos la palabra, meditamos en la palabra, pensamos en la palabra, hay algo misterioso que sucede que nos venda, nos sana. Es como un mertiolate espiritual, es como un alcohol espiritual que aquí nuestra alma comienza a sanar las cicatrices. Dice Dios que una vez que tú estés curado, sanado y tomes la medicina, observa el versículo 6, entonces Dios comienza a revelarte. ¿Y qué cosa es lo que Dios te revela? La Biblia dice: viene a tu vida una paz tan abundante, una paz tan grande, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que te preguntas: ¿no estaré loca de que hay tantos problemas y yo estoy aquí tan conchuda? No, no estás loca. Es la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Vendrá a tu vida una paz tan maravillosa que vas a ver a tu ex-suegra o a tu suegro o a tu exmarido o a tu esposo o a la que te hizo, y ya no vas a poder, ya no sientes odiarlo, ya no sientes odiarla. Tienes algo en tu vida con una paz tan grande. ¿Por qué? Porque fuiste sanada de ese desangramiento, de esa arteria que tenías abierta por la palabra de Dios. Y ahora ya no puedes reaccionar con violencia, ni con desprecio, ni con amargura en contra de él, ni en contra de ella, porque has sido sanado, y ahora tu paz, que gobierna el entendimiento humano, controla tus pensamientos y tu corazón. Y dice la Biblia que con esta paz viene también la verdad. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Entonces, aparte de la abundancia y la paz que tú tienes, comienzas, mi hermano y mi hermana, a ser verdaderamente libre. Dicen muchos cristianos: Cristo me rompió las cadenas, soy libre. Sí, es cierto, eres libre de la culpa del pecado, porque ninguna condenación, Romanos 8:1, hay para los que están en Cristo Jesús. Eres libre de la culpa del pecado, pero no eres libre del dominio del pecado. Porque para ser libres del dominio del pecado, necesitamos vivir practicando la palabra de Dios. Entonces ya fuiste libre de la culpa del pecado. Dios quiere que seas libre, estado presente, del poder del pecado, y seremos libres de la presencia del pecado hasta el día de la resurrección. Entonces hay tres fases de la libertad. Fuimos libres de la culpa del pecado, repito, estamos siendo libres del poder del pecado, seremos libres de la presencia del pecado cuando resucitemos. Ahí ya seremos libres del pecado, no existirá jamás en nuestra vida para siempre. Entonces, Dios quiere que nosotros comprendamos esto, y dice el versículo 7 de Jeremías, que cuando tú realmente estés sano y te gobierne la paz y la verdad en tu corazón, entonces los cautivos, escucha esto, tus familiares presos por Satanás, los cautivos que tienen tus hijos, tu mamá, tu papá, no puedes ejercer la libertad, ni te puede usar Dios para rescatar a tus familiares hasta que tú no estés sanado. Médico,
cúrate a ti mismo. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo? ¿Cómo puede una persona infectada ayudar a nadie? Una madre infectada infecta a sus hijos. Si yo tengo lepra y tengo alrededor de mi casa gente trabajando, los infecto. Si tengo SIDA, los infecto. Si tengo cualquier cosa que sea contagioso, lo contagio, lo expelo hacia el exterior y lo propago como una enfermedad alrededor de mi vida. Así es el pecado. Una persona amargada, dice Hebreos 12, contagia, contamina a los demás. Una persona chismosa contagia y contamina a los demás. Una persona rencorosa contagia y contamina a los demás. Una persona ladrona contagia a los demás. Un asesino contagia a los demás. Todo pecado es absolutamente contagioso. Entonces, ¿cómo puedes ayudar a salvar a tu hijo? ¿Cómo puedes ayudar a salvar a tu esposo? ¿O cómo vas a poder enseñar a tu hijo a la escuela dominical cuando vea una mamá gritona, chismosa, psicótica, neurótica, paranoica en su casa? No te va a creer. ¿Por qué? Porque tu hijo te va a contestar, mira, no me digas tanto, vive lo que me estás predicando. Tus hechos te va a decir tu hijo, no me dejan ver, papá, lo que me estás diciendo. Entonces necesitamos estar sanados para poder ayudar a la gente. Dice la Biblia, haré volver a los cautivos y los restableceré como al principio, versículo 8, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, perdonaré sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Viene el perdón y comienzas a convertirte en un pacificador. Comienzas a sanar a la gente y a extender a la gente a tu alrededor la paz y la verdad de Dios. ¿Ves por qué Dios quiere sanarte? Ahora veamos en 2 de Corintios 3, versículo 18, cómo es que lleva a cabo Dios este proceso para poder entrar inmediatamente a nuestro estudio. 2 de Corintios 3, 18 dice la Biblia, por tanto nosotros, quiero que observen ustedes muy bien, mirando. Miren, nosotros mirando. ¿Qué cosa miramos? La Biblia, ¿verdad? Mirando a cara descubierta, porque ahora ya las vendas se nos han quitado. Dice 2 de Corintios 4:4 que el diablo encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio. Una persona sin Cristo puede venir a la Biblia, tú puedes venir a la Biblia y mirarla y leerla 50,000 veces y la Biblia no te cambia, la Biblia no te transforma. Porque para que la Biblia, escucha con atención, pueda cambiar tu vida interior, necesitas tener dentro de ti el espíritu de la Biblia. El espíritu que inspiró la Biblia. El espíritu que hace que la Biblia sea espíritu y sea vida. Y cuando yo tengo el Espíritu Santo, al leer la Biblia, yo no la leo con mi mente. La leo con mi espíritu, y como en mi espíritu vive y radica y tiene su residencia el Espíritu Santo toma la Biblia, los pasajes de la Biblia, y me lee la Biblia y me la rebota y me impregna mi espíritu con la palabra, y al entrar la Biblia a mi espíritu manda la información a la mente, mi mente comienza a ser cambiada y mi mente cambiada y renovada, comienza a gobernar el cuerpo. El cuerpo. Porque es el cuerpo la habitación del pecado. En nuestra carne no mora el bien. En mí no mora el bien, Romanos 7. Así pues, el espíritu cambia la mente. Ya la mente comenzando a renovar, comienza a decirle al cuerpo, ahora te me pones a ayunar. Y ahora no me comes fritangas. Y ahora no fumas y no vas a tomar ya. Y comienzo a recibir órdenes de mi mente que viene programada por el Espíritu, y entonces mi cuerpo se convierte en mi esclavo, en mi siervo. Y antes de ser cristiano, el proceso era el inverso. ¿Quién era el jefe antes de ser cristiano? El cuerpo. El cuerpo le daba órdenes a la mente. Imagínense nada más cómo se enchuecó todo. Y la mente no podía hacer nada más que esclavizarse del cuerpo, porque la historia nos demuestra de que no es verdad que los hombres han sido gobernados por la razón.
Todo lo contrario, la razón ha sido gobernada por las pasiones. Entonces, no es cierto que el hombre sea guiado por sus razonamientos fuera de Cristo, sino que el hombre, la historia nos demuestra, es gobernado por sus pasiones que combaten en sus miembros. Santiago 4, del 1 al 3. Las guerras y todos los problemas que existen en el mundo es por las pasiones, por la codicia, por el hambre de poder, por la ambición, por todas estas cosas destructivas dentro de nuestra vida que hacen que nuestra mente no razone, que hacen que nuestra mente no nos gobierne. Y ahora al entrar Cristo, invierte completamente el proceso y ahora vamos al revés. Ahora va a ser el espíritu el jefe, la mente va a estar debajo del espíritu y el cuerpo que antes era mi patrón queda debajo de mi mente, gobernado por el espíritu. Romanos 8, si con el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces la carne y los impulsos de mi carne no pueden ser controlados por mi mente, tienen que ser controlados por el espíritu. La mente no tiene poder, el diablo nos ha hecho creer, y por eso vas a Sanborns y hay miles de libros, el poder de la mente. Y cómo ser un vendedor exitoso. Y cómo esto, y cómo poder autopromoverte, y cómo poder ser el mejor vendedor del mundo, y cómo vencer las tentaciones, y todo en el poder de la mente. Y la Biblia dice en Romanos 1 que la mente está entenebrecida, tiene telarañas, hay pura oscuridad, y que profesando ser sabios se han convertido en necios. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro estudio en esta mañana y bajo estos principios vamos a tratar de ver la forma como hemos sido influenciados por el mundo exterior, por el mundo entre nosotros, por Satanás y finalmente por Dios. Vamos a comenzar en esta mañana viendo los 4 orígenes que han afectado nuestra manera de ser. El concepto que tú tengas de ti mismo o de ti misma es un concepto de sentimientos y de conceptos que tú nada más, no hay nadie más, porque aunque te hayan influenciado, tú los aceptaste. Son conceptos que tú has desarrollado de ti misma y de ti mismo. En otras palabras, si ahorita en este domingo 26 de enero del 97 tú te sientes fea, es porque hace una semana, hace 6 meses, hace 2 años, etcétera, etcétera, de alguna forma alguien te dijo fea. O de chiquita tal vez te dijeron desde que era chiquita, estás fea, estás fea, estás fea. Y has venido desarrollando un concepto y una autoimagen distorsionada totalmente fuera de la realidad de lo que Dios piensa de ti. Y te has considerado y te has aceptado fea. ¿Y qué pasa? De ese momento en adelante entra lo que se llama el complejo. Y al entrar el complejo, ese complejo, haz de cuenta que es como una cadena que te amarran así, y ese complejo te ata y no deja que te manifiestes ni que te desarrolles como una persona normal. Una persona acomplejada no puede servir a Dios en todo su potencial. Dios quiere que tú rompas esa cadena de lo que te dijeron en el pasado, ya sea que estás fea, o que tienes un problema físico, o estás cojo, o estás manco, tienes la nariz de papa, o tienes una boca de chupamirto, o orejas de nopal, o no sé, ¿verdad? Estás calvo, o estás chaparro, o estás gordo, o estás de alguna cosa. Tú no puedes funcionar en el reino de Dios hasta que no seas libre de esos traumas y de esos complejos. Ahora, estos complejos, estos traumas, estas cosas negativas tienen 4 orígenes. El primero, el mundo exterior. Romanos 12, versículo 2. El mundo exterior. Estamos rodeados de un mundo de televisión, de revistas, de cine, de publicidad, donde ponen una imagen gigantesca de Claudia Schiffer, la mejor modelo del mundo. Y todas las mujeres se comparan con ese monumento de mujer y pues nadie le llega ni en estatura, ni en nariz, ni en boca y no saben que solamente hay una Claudia Schiffer. Y como nadie va a poder imitarla ni alcanzarla y puede ver mucho mejores que ella, la mujer comienza a desarrollar una imagen
distorsionada de la belleza. Arnold Schwarzenegger. Y todos los hombres quieren tener la mirada hostil, machista de este hombre, se meten al gimnasio y comienzan y quieren actuar como él o como Rambo o como Stallone y quieren compararse con eso y creen que las mujeres solamente son atraídas por esos hombres y los hombres por ese tipo de modelos y la realidad es totalmente distinta. En Romanos 12:2 se nos hace una advertencia, no se conformen a este siglo. La palabra conformarse en el griego es moldear. En otras palabras, no permitan que el mundo moldee tu manera de pensar. ¿Saben ustedes lo que es un molde? Un molde, haz de cuenta que es una prensa, y si tiene esta forma en mis manos un molde, meto plastilina y le hago así, y le quito el molde, ¿cómo sale lo que yo metí? Con la forma de mis manos. Si el molde es un cuadrado y meto plastilina, sale en cuadrado. Todo es conforme al molde. Entonces el mundo, dice la Biblia, tiene un molde, tiene una forma de hacer que tú quieras que te parezcas. Y Dios nos dice a los cristianos, hermanos, hermanas, jovencitas que me escuchan, jóvenes que me escuchan, no dejen que el mundo los moldee. Porque el mundo quiere meternos a su molde. Dice Romanos 12:2, sino, y dice la palabra griega, metamorfosis, que se tradujo, transfórmense. Que hay en ustedes una metamorfosis, un cambio tan radical, y este cambio es a través de la reestructuración, o se tradujo renovación, de el nous en el griego, que se tradujo entendimiento, que es la mente. La mente. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Escuchen. Total y radicalmente. Por eso nos llaman radicales. Hace 4 días venimos de un congreso en Guadalajara. Nos invitó el hermano Víctor Richards de Vino Nuevo de Ciudad Juárez. Y estuvo con nosotros, aquí traigo su tarjeta, el famoso cura que acaban de excomulgar de Montemaría. No sé cuántos de ustedes lo conozcan, se llama Gilberto Gómez. Y este hombre, pues ya de edad, estuvo en la Iglesia Católica hasta hace un mes y pues 166 obispos le echaron caballería. Y le dijeron que si no se retractaba y que si no era la Virgen la que pondría ahí en medio de todo eso, no pondría a María como primero y número 1 en su iglesia, iban a escribir al Vaticano y lo iban a excomulgar. Pues él dijo, he conocido que solo Cristo salva. Lo excomulgaron, lo andan persiguiendo, lo han amenazado de muerte. Y en este seminario que fuimos este pasado miércoles en Guadalajara, el hermano Víctor Richards lo invitó a que nos diera su testimonio y vean ustedes cómo nos impactó el testimonio de este hermano Gilberto Gómez, por el cual les pido a todos ustedes que oren porque es cuando más nos necesita. Tiene miles de personas, dice la mayor parte de los que me seguían porque creían que yo todavía era mariano. Cuando les dije se acabó, soy cristiano y se acabó la idolatría, más del 70% de la gente que lo seguía ya no lo quiere seguir. Se quedó, dice, como con 6,000 o con 8,000, eran como 30,000 personas las que lo seguían. Y nos contaba que tenía que enfrentar la realidad de cambiar su manera de pensar. Lo habían moldeado durante 2000 años, que fue el molde de Roma, que esto es el cristianismo. Y cuando venimos a la Biblia, el Espíritu Santo nos rompe el molde de la religión y nos damos cuenta que aquí no hay idolatría, que aquí no hay que aunque María es preciosa y es la madre de Cristo, no es la salvadora ni la redentora, ni se le puede orar, ni puede interceder por nosotros. Pero ¿quién fue el que me quitó el molde? ¿Quién fue el que me resplandeció en mi corazón? El Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Y así es como nosotros tenemos que entender, dice la Biblia, renovar nuestra manera de pensar. Y hermanos y hermanas, yo les podría preguntar a ustedes en esta mañana, ¿hasta qué grado has tú cambiado tu manera de pensar desde que te convertiste? Mi hoy en la mañana me dio mucho gusto encontrarme a 2 hermanas afuera que me dijeron, hermano Alducin, fíjese que pues el otro día nos invitaron a un bautismo y por fin les dijimos, no vamos, y armamos el San Quintín en la familia.
Pero ahora sí hemos comprendido que esto es realmente verdad y que estamos en contra de ¿qué? Del molde del mundo. Tú dile a tu familia, no voy a esto o no voy a qué, te van a perseguir, te van a criticar, eres un fanático, te metiste a una secta, ya no eres de nosotros, etcétera, etcétera. Y es la oportunidad que tú les compartas la verdad en Jesucristo. Pero nuestra mente ya no puede funcionar igual si somos cristianos. Yo no puedo agradar ya a mi mamacita, ni a mi cuñada, ni a mi concuña. Sí, voy a ser la madre de ramos de tu boda y te voy a bautizar. Sí, vamos a ser comadres. Ya no hay compadrazgos en el cristianismo, ni comadrazgos en el cristianismo. Perdóname, don Pancho, pero ya no soy tu compadre. ¿Por qué? Porque no hay compadre. Somos hermanos, o tú eres hijo del diablo, yo soy hijo de Cristo. ¿Qué compadre ni qué compadre? Ahora, si antes de cristiano tenías compadre, ¿verdad? Compadre, bueno, dile, compadre, ¿cómo estás? Te invito a una predicación de la palabra de Dios. Pero ya no estamos para agradar al mundo. Este hombre se ha enfrentado a 166 obispos. ¿Tú a cuántos? Ay, pues al curita ahí de mi mamá. ¿Le tienes miedo? Tenemos que entender que el espíritu que Dios nos da es un espíritu de valor. No es un espíritu de cobardía, es un espíritu que entra a nuestra vida a cambiarnos, a transformar nuestra manera de pensar. Mientras yo no comience a pensar diferente, no puedo ser sanado. ¿Por qué? Porque mi mente afecta mi interior. Lo que esté aquí afecta esto. Y si mi mente no está en la palabra de Dios, no puedo yo seguir siendo diferente. Dice la Biblia en Romanos 12:2 que cuando ustedes comiencen a cambiar su manera de pensar, cuando dejen que Dios sea el que los moldee. ¿Cuál es el molde de Dios? La Biblia. Así, la Biblia. Que te moldee la Biblia, que pienses como piensa la Biblia, no como piensa Marx, que pienses como piensa la Biblia, no como piensa Freud, que pienses como piensa la Biblia, no como piensa Cepillín. Cuando comencemos a pensar y comencemos a gobernar nuestra vida y comenzamos a ser dirigidos por la palabra de Dios, hay una promesa en Romanos 12:2, increíble, maravillosa, y que todo el mundo dice, hermano, quisiera que me recomendara o me dijera con quién me voy a casar. ¿Usted cree que yo voy a ser misionera? O, hermano, quiero que me diga si es la voluntad de Dios que me vaya a Guadalajara. ¿Es la voluntad de Dios que vaya a la escuela? Todos los cristianos están buscando ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Y aquí dice que no vas a encontrar la voluntad de Dios hasta que cambies tu mente. Dice el versículo 2, para que comprueben cuál sea. ¿Qué cosa comprobamos con la mente renovada? ¿Qué comprobamos? Hasta que mi mente comienza a ser transformada y hasta que comienzo a permitir que el Espíritu Santo me moldee, y para eso necesito ser manso, humilde. Hay mujeres que tercas, jezabelotas, rebeldotas. Hombres machos, y aquí mis chicharrones truenan y así, y esas personas así no son mansos. ¿Y con quién están luchando? Están luchando contra el Espíritu Santo, que quiere quitarte tus armas y decirte, híncate y ya no pelees. Ríndete, porque mientras no te rindas, nunca comprobarás la voluntad de Dios. Y saben ustedes, la voluntad de Dios es maravillosa. Tiene 3 cualidades. Dice Romanos 12:2. En primer lugar, es buena. Dios es bueno para contigo y para conmigo, dice la Biblia en Jeremías, porque mis pensamientos para ti son de paz. Oh, si tú conocieras cuán bueno es Dios. Si tú entendieras y tan solo pudieras comprender el bien que Dios te quiere hacer, si dio a su Hijo unigénito, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Pero tú no puedes creer que Dios sea bueno. ¿Por qué? Porque algo te impide creer que Dios es bueno. ¿Qué te impide creer que Dios sea bueno? Tu mente no renovada. Tienes bloques mentales satánicos
Espíritus que te atormentan aquí en la mente y no es cierto, Dios me va a quitar esto y Dios no me puede hacer esto y nunca saldré de esta crisis y no hay esperanza para mí, y todas estas barreras mentales son el resultado de no vivir en la palabra, no apropiarte las promesas de Dios. En segundo lugar, la voluntad de Dios es agradable, o sea, te va a gustar. Ahora que estamos en Guadalajara, me encontré una muchacha que me dice: Armando, ¿te acuerdas de mí? Sí, cómo no, hace 15 años le di un discipulado y ahora vive en Guadalajara. Me dice: recuerdo tanto en un estudio que usted estaba compartiendo, que me dijiste, ese muchacho que viene contigo no es para ti. Yo le dije, hace 15 años, allá en un satélite, un estudio que daba a esta muchacha: no me gusta porque no es cristiano, lo veo así con... a esta muchacha. No me gusta porque no es cristiano, lo veo así tiene una cara de gandalla, más que cualquier otra cosa. Yo le dije en aquel entonces, este muchacho lo único que quiere es tu cuerpo, es lo único que quiere, carne nada más, anda buscando aguayón. Y esta muchacha, pues no la volví a ver, y me la encontré antes en Guadalajara y me comenzó a decir, pues fíjese hermano que, pues a la semana que usted me dijo eso, Dios me convenció tan grande, y le dije, Señor, no voy a luchar contra ti. Y yo creía que estaba enamorado de él y no era cierto, era capricho porque estaba muy guapo y me trataba muy bien, pero me di cuenta que detrás de todo eso había una máscara tremenda y él quería realmente destruirme. Y ahora está casada con un pastor. Mírense nada más. Pero miren ustedes cómo es el diablo, ¿verdad? El diablo nos engaña y nos hace creer, pero dice Dios, yo quiero lo mejor para tu vida, te va a gustar cuando Dios te quita a tu novio. En ese momento, no, Dios es bueno, yo quería este chango y quería este gandallón con todo y su cara que tenía y todo eso, ¿por qué me lo quitas? Si tú dejas de luchar contra Dios y te rindes y le dices, Padre, te alabo y te bendigo porque tu voluntad es para mí agradable y tú nunca me quitas nada sin que me des algo mejor, ¿oíste? Dios nunca nos quita nada sin darnos algo mejor. Pero cuando nos los quita parece que ya me quitó mi coche o ya me quitó el trabajo. Espérate, si tú sigues confiando en su voluntad, con la fe y la paciencia alcanzas la promesa. Y lo que viene es agradable, te va a gustar. Y en tercer lugar, la voluntad de Dios es perfecta. Dios no se puede equivocar con tu vida ni con mi vida. Dios no se equivoca al ponerte donde estás viviendo, con quién estás, qué hijos tuviste. Dios no se equivoca. Él es perfecto en su trato con nosotros si nosotros le permitimos. Alguien puede decir, bueno, mire, es que yo me casé, era cristiano con un incrédulo, era la voluntad de Dios. No, esa no era la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está en la Biblia. Y dice en 2 Corintios 6, 14 y 15, que no te cases con un incrédulo. Ya no ni preguntes, estoy llorando ni le ores a Dios. Truénala y hasta que se convierta y crezca, lo comienzas a tomar en serio. Pero si tú te casas con él, no digas, esa fue la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es perfecta y la perfección está en su palabra. Y si tú rechazas su palabra, Dios permite que cometas errores para después intervenir y en su misericordia volver a comenzar con tu vida. Entonces, en primer lugar, el mundo a nuestro alrededor puede influir en nuestra vida. Puede influir tu abuelita, tu tía, tu cuñada, las noticias, lo que piensa en los libros de filosofía que has leído, lo que leíste de la dianética, lo que leíste de la secta, lo que leíste del ateísmo, lo que leíste del socialismo. Cada uno de nosotros en esta mañana, en el mundo entero, somos el resultado de lo que hemos leído, de lo que hemos visto, de lo que hemos aceptado y de lo que nos ha convenido. Y al venir a Cristo, Dios dice, tengo que comenzar a romper tus antiguos moldes. Toda la influencia del mundo va a tener que ser sacada así, succionada como un lavado de cerebro, para que cuando salga toda esa cochinada que nos metimos, entre la palabra pura, eterna y perfecta, incorruptible de Dios. En segundo lugar, el mundo dentro de nosotros. Cuando nosotros hemos nacido, la Biblia dice en el Salmo 51:5, nacimos en pecado. Y nos concibió nuestra madre a todos en pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es una enfermedad, es un veneno
es un contagio que hemos heredado desde hace 6,000 años a través de nuestros primeros padres. Para las personas que no entiendan esto, tiene una explicación científica. ¿Saben ustedes que la ciencia ha descubierto desde 1860, el siglo pasado, cuando Mendelssohn, el que fue el pionero de la genética, descubrió que realmente los granos de trigo producen trigos y comenzó a comprobar que se encuentra dentro de una semilla un código genético hereditario? Desde que se descubrieron las leyes de la genética del siglo pasado, se ha comprobado lo que hace 6,000 años decía Génesis 1, 11 y 12. Todo según su género y según su especie. Una ley que fue escrita antes, miles de años, antes de que Mendelssohn. Sin embargo, cuando la Biblia nos muestra que aun cuando puedes heredar la estatura de tu papá, puedes heredar el lunar de tu tía, el lunar de tu mamá, las orejas de papalote de tu cuñado, o de alguna persona de tu familia, puedes heredar la nariz de tu madre, el color de ojos de tu abuela paterna, etcétera, etcétera. ¿En dónde vienen las leyes de la herencia? Hasta ahorita lo acabamos de comprobar hace menos de 200 años. En las células, en lo que se llama el DNA, en el código genético hereditario. Entonces, no hay ninguna discusión, porque está científicamente comprobado, que en una partícula microscópica, que es un esperma, en todas estas cromosomas existen, y en las células existen la información genética de mis antepasados. Ahora bien, es increíble que aparte de que heredamos cosas físicas, heredamos cosas emocionales. Y dicen, tiene el genio de su papá. ¿No es cierto? Es igual de gritona que su madre. O igual de terca que la abuela. O salió obstinado y machín como el abuelo. También se heredan las emociones y el carácter. Es flemático como su padre o es colérico como su madre, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hay herencia física y emocional. Ahora la Biblia es el único libro que nos revela que también existe herencia espiritual. Romanos 5:2. Así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte, y vean la palabra que se usa, pasó. Fue transmitido de generación en generación desde hace miles de años a todos los hombres. Entonces nosotros hemos, como dice el Salmo 51 y Romanos 5:12, heredado algo espiritual que se llama la maldad. Ayer en el desayuno, en El Mundo en Peligro, les explicaba lo que quiero explicarles en este momento. ¿Saben ustedes que la mayor parte de la gente opina de esta manera? Principalmente los psiquiatras y los psicólogos y los estudiosos de la conducta humana. Ellos dicen esto, que el hombre es básicamente bueno, algo de bondad también. Y entonces ponen en el centro, hagan de cuenta que es un círculo, en el centro del círculo ponen la bondad del hombre. Y la Biblia nos dice lo contrario. Que el hombre básicamente, y en el núcleo de su corazón existe un mundo de maldad. Jeremías 17, versículo 9. Perverso y engañoso es el centro del ser humano, el corazón, el cardios en el griego. Más que todas las cosas, ¿quién le conocerá? No hay estudio ni experimento científico para tratar de conocer el interior del hombre. Nadie conoce las profundidades del alma humana más que Dios. Yo, Jehová, que escudriño el corazón. Él es el único. Ahora bien, si el centro de mi vida, de mi voluntad y de mis afectos y de todo es malo, alrededor está entonces el bien, no en el centro. Entonces, pues sí, algunos hombres son altruistas, otros bondadosos, otros les gusta construir asilos para los niños, pero son homosexuales, otros son borrachos, parranderos y jugadores o mafiosos, pero dan dinero al Vaticano, etcétera, etcétera. Y alrededor de la maldad, el hombre quiere tapar este círculo, esta maldad, con obras buenas, para ahogar la conciencia y la culpa. Cuando vienes a Cristo, el centro es extirpado
y puesto a un lado, y ahora se pone Dios en el centro del corazón, y ahora es Cristo el que toma el control de tu vida. Se llama el Rey de la Montaña. ¿No se acuerdan ustedes cuando eran niños que había un juego que se llamaba el Rey de la Montaña? Subía un niñito a una colina y decía, aquí soy el rey. Y cualquiera que quisiera subir, ¡pum!, el juego era tratar de desbancarlo para el que se subiera y estuviera en la punta, era el Rey de la Montaña. Y así somos nosotros. Cristo entra como el Rey de la Montaña y la maldad que fue hecha a un lado en tu vida trata todos los días de volver a quitarle a Cristo el centro de nuestra vida. Dice Gálatas 5, la carne pelea contra el espíritu. El espíritu pelea contra la carne y hay un conflicto dentro de tu vida interior. El bien contra el mal. ¿Sabes cuál es la razón de este conflicto? Para que ya no sigas haciendo lo que te da la gana. Antes, cuando no tenía la fuerza del bien, me emborrachaba, adulteraba, fornicaba y aquí adentro nada. Me acostaba como un niño, me levantaba, iba con mis amigos. ¿Qué creen que fui anoche? Me fui con 3 chavas y esto y el otro. Y las maldades eran como una diversión para nosotros. ¿No es verdad? Dice la Biblia en Proverbios, la maldad es como una diversión al insensato. Y contábamos y publicábamos las. Hoy vas a Sanborns o vas a un club y te metes al vapor y oyes allá a los viejos rabo verdes o a las señoras ya rabo verdes. ¡Ay, me encanta Luis Mí! Y me encanta este cantante de viejas grandototas, vergüenza les debería de dar. Ni Santa Claus se las llevaría. Ni Santa Claus. No le gusta ni a Santa Claus ya, ¿verdad? Pero así pasa, ¿no? O sea, es increíble cómo nosotros manifestamos nuestra maldad y nuestra falta de discernimiento. Venimos a Cristo y ahora dice la Biblia en Romanos 6:23 que nos avergonzamos de las cosas que antes nos gloriábamos. Nos da vergüenza ya platicar esas cosas. Ya paso a dar mi testimonio y hay tantas cosas en mi testimonio que me avergüenzo, ¿verdad? Ya no hay nada de qué gloriarme. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo nueva criatura es y comienzo a vivir una vida nueva totalmente en Él. Y en tercer lugar, Satanás puede influir también en tu vida. Satanás es un mentiroso, Juan 8:44. Satanás es un acusador, Apocalipsis 12:10. Y Satanás ciega nuestra mente, 2 Corintios 4:4. Satanás va a mentirte. Satanás va a acusarte. Satanás va a tratar de ofuscar tu mente. Son las 3 áreas en las que Satanás puede influir en tu vida. Puede llegar y decirte, tú no eres cristiano, tú no eres cristiana, te acusa con culpa, te atormenta, y si tú en tu mente no tienes versículos memorizados y no tienes el valor de decirle en el nombre de Cristo estos pensamientos los reprendo, porque he sido aceptado en el amado, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará, y porque sí es cierto fui adúltera, sí es cierto me decían Juana la loca, sí es cierto fui el peor de los narcotraficantes, pero ahora en Cristo he sido aceptado. Si tú no haces propia y te apoderas de la palabra de Dios, Satanás acaba con tu mente. Porque su propósito es matar, robar y destruir. Entonces tú tienes que entender que la influencia del mundo, la influencia entre nosotros y la influencia de Satanás es la forma en la que puede cambiar tu forma de pensar. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de ¿quién? Amados hermanos, ahora ya no imito a Claudia Schiffer, ni a Arnold Schwarzenegger, ni a Stallone, ni a la América, ni a las Chivas. Ya no imito a nadie, no imito a mi vecino, ya no quiero ser como el Papa, ya no quiero ser como el artista, ya no quiero ser como ese deportista. Acepto los dones que Dios me ha dado a mí, acepto la estatura que Dios me ha dado a mí, el color de ojos que tengo, me acepto a mí mismo, porque en el momento en el que yo estoy inconforme con mi físico, le digo a Dios, mentiroso. Porque cada uno de nosotros hemos sido formados por Dios. Salmo 139, versículo del 13 al 16, por la mano maravillosa de Dios. En las entrañas nos formó, nos sacó con la cabeza de Tehuacán que tienes, nos sacó, ¿verdad?, con el cuerpo que tienes, con las orejas que tienes, con la estatura que tienes, y cada uno de nosotros en Cristo somos perfectos.
¿qué derecho tienes a despreciar a alguien a quien Dios ama profundamente? Cuando le dices a tu esposo, cabeza y boca de tapón de alberca, estás agrediendo a Dios. Cuando alguno de ustedes le dice, es que ese hermano de allá es esto, o esa hermana es esta, estás agrediendo a Dios. Porque lo que le hacemos al hermano, lo hacemos al corazón de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque dice en Efesios que estamos en Cristo, en el amado. Cuando se abrieron los cielos en el río Jordán, y el Padre dijo, este es mi Hijo, en quien tengo toda mi complacencia, a el oír, ese Hijo, en quien está toda la complacencia de Dios, está en ese hermano que tú estás criticando. Está en ese pastor que tú estás agrediendo y calumniando. Está en ese hermano de decano, en esa persona que no te gusta como es. Estás afectando a Cristo porque Dios te dice a ti y me dice a mí, amados, en quienes tengo mi complacencia. Fíjense nada más. Por eso cuando Pablo perseguía a los cristianos en Hechos 9, un rayo de luz lo tumbó del caballo y la voz le dijo, ¿por qué persigues a mis hijos? ¿Eso dijo la voz? La voz le dijo, ¿por qué me persigues a mí? Pablo pudo haber dicho, ¿a ti? Yo estoy persiguiendo a esos. Pero en ese momento Cristo le revelaba a Pablo que al perseguir a su pueblo, lo perseguimos a él. Por eso dice en 1 Corintios 12 que somos un cuerpo. Y que el que es más indigno en el cuerpo merece muchas veces la honra. Y que no haya desavenencia entre nosotros, sino que nos preocupemos unos por otros. Esto ha sido lo maravilloso. Nos contaba el hermano Víctor Richards su pasión y su amor porque la iglesia se una. No todas las iglesias no cristianas, las iglesias cristianas. Porque unirnos con los cristianos es ecumenismo y esto no es bíblico. Pero ya basta de persecuciones, ya basta de chismes, ya basta de desavenencias entre nosotros, que hay unos que porque hablas en lenguas ya no te hablan. Porque danzas ya eres hereje. Y la pregunta siempre es, ¿somos o no somos miembros del mismo cuerpo? ¿Creemos o no? Pues sí, unos danzan, otros no danzan, otros se paran, otros aplauden, otros creen en liberación, pero fuera de estas cosas, lo que nos debe unir es el amor, porque estamos en el cuerpo de Cristo. Nosotros en Villanueva somos fanáticos de la unidad. Yo por eso hace 2 semanas fui a un congreso Amistad Cristiana Puebla, se juntaron todas las iglesias de Amistad Cristiana, con el doctor Pardillo y con todos los líderes, y fuimos a decirles, aquí está nuestra mano, les amamos a todos, somos sus siervos. Fuimos a Puebla y aquí estamos con ustedes y estamos buscando la oportunidad de buscar a todas las iglesias y de orar por todos los pastores y por todos nuestros hermanos y ser leales a ellos hasta la muerte. Porque Jesús oró en Juan 17:21 para que sean uno, Padre, como tú y yo somos unos. Hermanos, para esta decisión se necesita, ¿qué cosa? Cambiar de manera de pensar. El carnal, el que no ha querido cambiar su mente, ¿qué hace? Persigue al espiritual, ¿verdad? Sí, el Saúl persigue al David. El amargado, el resentido, la resentida siempre estará aventando lanzas, criticando, persiguiendo a los que siguen a Cristo. Pero esas flechas que nos avientan, Dios las volteará a su propio corazón. Salmo 37. Y los que me persiguen a mi lado caerán 1000 y 10,000 a mi izquierda y a mí no me llegará. Porque el Señor es nuestro escudo, nuestra roca y nuestra fortaleza. Inclinemos nuestra cabeza. Bendito seas, Padre Santo que estás en el cielo, porque estás trayendo sanidad a tu iglesia. Y tu iglesia tiene que estar sana para que pueda ser recogida en el arrebatamiento. Tú no vienes por una novia enferma. Tú no vienes por una iglesia lisiada y que continúa desangrándose. Vienes por una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Y estás sanándola, usando tu palabra, para que los que tengan oídos oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios tiene medicina para ti en la sangre de Jesucristo. Dios tiene medicina para ti una vez que la sangre te cura en la palabra de Dios. Dios tiene abundancia de paz para tu vida.
Dios quiere que conozcas la verdad, pero tú no puedes seguir siendo el mismo. Tú no puedes seguir siendo la misma. Tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Y solo el Espíritu Santo puede hacerlo usando las Sagradas Escrituras. En esta mañana hay muchos de ustedes, hijos e hijas de Dios, que continúan tan carnales, pensando igual que como pensaban cuando no eran salvos. Y si tú analizas tu vida, concluirás que tu manera de pensar no ha cambiado casi nada. Esto significa que sigues gravemente enfermo de tu mente. Tu espíritu ha sido hecho nueva criatura, sí es cierto, pero tu mente está enferma. Y en esa mente enferma no puede resplandecer la verdad ni la luz. Deja que Dios te consuele. Permite que Dios te sane. Permite que Dios te vende. Ya no luches contra Él, porque es contra Él contra quien estás luchando. Ríndete. Bienaventurados los mansos, los que han dejado de luchar contra Dios. Dichosos y felices los humildes, los que no devuelven mal por mal, aquellos que siguen a Jesús donde quiera que Él camina, siguen sus pisadas hasta el monte Calvario. Dichosos los que le han seguido hasta el monte Calvario y se han acostado en la cruz. Y han permitido crucificar su carne. Y han permitido que el Dios les levante de entre los muertos. Porque solo crucificados podemos volver a vivir. En esta mañana también hay muchos de ustedes que no tienen a Jesucristo. Que nunca han permitido que Cristo inicie este proceso de sanidad. Yo te pido en esta mañana que le entregues tu corazón. Entrégale tu alma a la gracia salvadora del Hijo de Dios. Entrégate en las manos del médico de médicos, el único que puede y que tiene la medicina para transformar tu alma. Nadie más que la sangre de Cristo y el poder de Dios pueden cambiar tu manera de pensar. La palabra arrepentirse significa cambiar de mente. Nadie puede arrepentirse si no cambia sus costumbres y su manera de actuar. Porque el verdadero arrepentimiento es dejar de hacer lo que antes hacía. En esta mañana invita a Cristo a tu vida y pídele perdón por tus pecados. Y ahí desde tu lugar, dile estas palabras a todos ustedes que por primera vez invitan a Jesús a su corazón. Dile ahí desde tu lugar: Señor mío y Dios mío, soy pecador, soy pecadora y me arrepiento con todo mi corazón. Creo el diagnóstico de tu palabra, que te he ofendido con mi vida y que tengo que cambiar mi manera de pensar, pero solo lo puedo hacer con Cristo en mi corazón. Señor Jesucristo, creo que tú en la cruz fuiste colgado y permitiste que atravesaran tus manos y te pusieran espinas en la cabeza y atravesaran tu costado, para que con esa sangre que salía de tu cuerpo, por tus manos, por tu cabeza y por tus pies, fuera yo sanado, sanada en esta mañana. Creo que tú pagaste en esa cruz la cuenta de mis pecados. Creo que en mi lugar tú llevaste mi pecado y ahora te recibo como mi Señor y Salvador, porque a los 3 días te levantaste para que yo ande ahora en una vida nueva. Bendito seas, Jesús. Ayúdame con tu poder a ser la persona que tú quieres que yo sea, para tu gloria, Señor Jesús. Amén.